Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con ustedes, el psicólogo Luis Felipe, conductor de este programa llamado Salud Consciente. Durante este viaje exploraremos juntos diversos temas relacionados a la salud, con el objetivo de hacer llegar a nuestros auditores información valiosa, profesional y actualizada sobre temas que afectan a nuestra salud actual en sus diferentes dimensiones. En este programa vamos a hablar sobre terapia ocupacional y su importancia en la salud. La terapia ocupacional es una disciplina de la salud que busca mejorar la calidad de vida de las personas, ayudándolas a desarrollar o recuperar las habilidades necesarias para realizar sus actividades cotidianas, ya sea en el trabajo, el estudio, el hogar o el tiempo libre. Su origen se remonta a comienzos del siglo XX, cuando, tras las guerras mundiales, surgió la necesidad de apoyar la rehabilitación física y emocional de las personas heridas o con discapacidad. Con el tiempo, la terapia ocupacional amplió su enfoque abordando también la salud mental, la inclusión social y la participación plena en la vida diaria. Hoy, los terapeutas ocupacionales trabajan en hospitales, escuelas, comunidades y empresas, acompañando a personas de todas las edades para que puedan vivir con mayor autonomía y bienestar. Para este programa vamos a tener un invitado, vamos a tener un entrevistado. Su nombre es Bastián Gutiérrez. Bastián es terapeuta ocupacional de profesión y actualmente está cursando un magíster en terapia física con mención en rehabilitación neuromotriz. Actualmente trabaja en la carrera de terapia ocupacional en la Universidad de la Frontera. Es un apasionado por el fútbol, la música y pasar tiempo junto a su familia. Bastián, cuéntanos primero, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día de hoy, Todo Bastián? bien, Felipe. Acá contento de acompañarte. Bien, y bueno, vamos a ir mencionando algunas preguntitas, Ujú. unas preguntas que tenemos preparadas que van a ir dirigiendo la conversación para que podamos conocer y para que sobre todo nuestros auditores puedan conocer más qué es lo que es un terapeuta ocupacional, qué es la terapia ocupacional, a qué se Ok. dedican y bueno, ahí lo que tú nos puedas, lo que tú nos puedas entregar, lo que tú nos puedas comentar, nos va a ser de mucha utilidad, po. Desde mi visión, como te había comentado igual hace algunos días cuando te contacté para ver si nos podíamos juntar, yo siento que la terapia ocupacional pasa algo bien especial que pasa con algunas profesiones, en la cual así a nivel como popular no se sabe mucho como específicamente qué es lo que hacen. Ujú. Em, pero bueno, puede que sea una impresión mía, y por lo mismo igual me interesa poder abordar este tema y que todos nuestros auditores puedan iluminarse un poquito con tu conocimiento y que puedan Mm. también saber mucho más sobre este tema de la terapia ocupacional. Así que vamos a ir con la primera pregunta, Bastián. Eh, Cuéntanos, ¿cómo llegaste a conectar con la terapia ocupacional o qué te llevó a estudiar Ajá. esta carrera? A mí lo que me acercó a la terapia ocupacional fue principalmente mi vocación de servicio, pero en ese tiempo yo estaba en cuarto medio y no conocía la carrera de terapia ocupacional. Conocía kinesiología y por el deporte igual me llamaba mucho la atención. Pero en ese momento eh, me comenzaron a sugerir otra alternativa de mi mamá, una amiga, y fue la primera opción para entrar a la universidad, considerando también que uno busca una carrera con empleabilidad y todo el tema. Así que, en vista de esas recomendaciones, además sumaron que era una carrera que tenía alto sentido social, que se enfocaba mucho en la dignidad humana, y eso fue suficiente para poder convencerme. Entonces, sin saber mucho más, ingresé a estudiar terapia ocupacional. Así fue mi historia, bien sencilla, Ya, y me la jugué nomás. ya, entiendo. Oye, ¿y cómo fue, por ejemplo, en ese sentido, tu primera experiencia, el primer semestre estudiando Ujú. esto, considerando que tal vez no había un conocimiento tan profundo desde tu parte al entrar a estudiar Claro, esto? ¿Cómo fueron esas primeras, si es que recuerdas, las primeras sensaciones, las sí, primeras impresiones? sí, pues nosotros igual eh, siempre tenemos esa talla de que, ¿qué es la terapia ocupacional? ¿En qué año uno en la U entiende y puede definir la terapia ocupacional? Y Ah, algunos ya. decimos que en tercer año de U, o después de segundo, ya el último semestre, uno ya empieza a tener un concepto más.
más claro y holístico de lo que es la terapia ocupacional. Entonces, como tú dices, al principio uno andaba navegando nomás en la universidad, tratando Ya, de darle sentido a lo que estábamos estudiando. Teníamos hartos ramos de ciencias básicas, anatomía, fisiología, biología, bioquímica, ¿te das cuenta? Puros ramos científicos no se diferenciaban mucho de otras asignaturas. Pero ya. sí teníamos un ramo que se llamaba Introducción a Terapia Ocupacional, en donde veíamos parte de la historia de la carrera, de la historia de la terapia ocupacional, como tú mencionaste. A principios del siglo XX se va a formalizar, pero igual hay hitos previos a ese, a los secuelados de guerra, ¿Mm? que habían distintos médicos, eh, psicólogos, psiquiatras que estaban teniendo corrientes distintas a la biomédica. Entonces desde ahí como que nos iban enseñando esos procesos, esas etapas. Hay un concepto que se llaman paradigmas de la terapia ocupacional, que Ya, cómo se ha ido transformando la terapia ocupacional a lo largo de la historia, también en función de lo que ha ido ocurriendo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial dejaron secuelados, mutilados y gente traumatizada, pero después hubieron distintos procesos como de dictadura, eh, injusticias sociales, y la terapia ocupacional empezó a tener otras corrientes de abordaje, ya, sociocomunitarias. Entonces, todos esos hitos históricos han ido modificando el paradigma y actualmente estamos en un paradigma más centrado en la ocupación. Eso para nosotros es lo clave. ya, Y desde ahí yo te puedo y ya, le puedo a la gente comenzar a explicar de forma más sencilla ¿Mm? lo que es la terapia ocupacional. Claro. Entonces, vamos a tener que entender, ¿Mm? o te tengo que, ¿Mm? tengo que lograr al menos explicarte a ti lo que es la ocupación. Claro, Porque entiendo. el concepto de la ¿Mm? ocupación te lo hacen en una entrevista. ¿Cuál es su Ya, ocupación? ¿Te das claro. cuenta? Sí, Ya pues, sí, estamos pues. lejanos de eso nosotros, pues, un poco más amplio. Ya, entiendo. Sí, pues bueno, justamente la segunda pregunta tal vez calza bien para que tú puedas comentar este concepto de la ocupación y ahí lo Ujú, que tú nos quieras comentar, que sería, bueno, desde tu punto de vista, de tu experiencia también, ¿qué es la terapia ocupacional? Pues, ¿qué es la terapia ocupacional? ¿A qué ujú. nos referimos cuando hablamos de terapia ocupacional? Sí, mira, a mí me gusta conversar de la terapia ocupacional más que dar una definición ¿Mm? concreta. Muy bien. Porque en definitiva, como te mencioné anteriormente, si nosotros nos centramos en la ocupación, una ocupación es toda actividad con significado, con sentido, que desarrolla una persona, que le permite, como tú dijiste en la definición, desarrollarse o participar en su vida diaria. Y eso puede ser desde su trabajo, desde un hobby, desde el juego para un niño, ¿cierto? La actividad de recreación, o incluso servirse un vaso de agua, alimentarse, vestirse. Todo eso también son ocupaciones. ¿Por qué? Porque son importantes para tu vida diaria. Entonces, cuando una persona no puede participar en una de esas actividades, se puede ver afectada su participación en la ocupación. Y las causas pueden ser eh, disfunciones físicas, cognitivas, pero no solo eso, no solamente centrado en la persona, también en el ambiente. Barreras Ya. arquitectónicas, barreras sociales, políticas. Entonces, cualquier elemento interno de la persona o ¿Mm? de su ambiente puede generar un déficit en su participación. Entonces Ya. nosotros ahí vamos a poner atención si es que la ocupación se está viendo afectada, y la idea es que el terapeuta ocupacional, según su área, ¿cierto? Igual se especializa mucho hoy día los colegas, todos nos vamos como Ya. tomando algún área, ¿no? Pero el terapeuta ocupacional tiene que tener la capacidad de potenciar ese desempeño y potenciar la participación en actividades que sean importantes para la persona. Entonces, como que en resumen es eso. No sé Ya. si se entiende. Sí, no, sí, se entiende y da mucha más claridad igual, po. Ujú. Porque, oye, pero bueno, como tú decías en la respuesta a la primera pregunta, entonces, incluso dentro de los mismos estudiantes de terapia ocupacional, también pasa esto de que cuesta tal vez Sí, entender o cuesta llegar como a qué hace un terapeuta ocupacional ¿qué es la terapia o ocupacional? qué es la Sí, terapia ocupacional, sí, disculpa. porque de hecho nosotros hablamos mucho del ser holístico, que también Ya, yo sé que tú haces referencia a eso y los psicólogos también en general.
claro. Pero en definitiva, una persona tiene varias dimensiones, no solamente una dimensión física, Sí, como por ejemplo lo ven algunas carreras de la salud, que se ya, centran mucho en lo biomédico, sí, ¿cierto? Pero la persona es más que eso. Hay algunos modelos de terapia ocupacional que entienden a la persona como un componente físico, componente mental, psicológico, incluso espiritual. mm, Entonces, eh, para que un estudiante pueda entender la holisticidad de una persona o su propia holisticidad, primero tiene que tener conceptos de salud mental, salud física, claro, eh, entre otras áreas. Entonces, para poder componer la terapia ocupacional, un profesional tiene que tener conocimientos de varias áreas. Hasta que no tiene todos esos conocimientos básicos, le va a costar entender esa holisticidad y también en el ciclo vital. Entonces, por eso es que cuesta tanto a veces darle sí, sentido a lo que es la terapia ocupacional y siempre nos quedamos en definiciones más simples como, una mezcla entre quine y psicólogo. ¿Te has dado cuenta que claro, sí, hacen esas sí, comparaciones? es verdad, O que los terapeutas ocupacionales trabajan en Teletón. claro, Pero los estudiantes al principio, y yo cuando fui estudiante también teníamos esa visión, pero sí, en po, definitiva después te das cuenta que es mucho más amplio, que mm, nosotros tenemos la oportunidad de participar en hartos escenarios más. ya, entiendo, entiendo. Oye, y bueno, tú mencionaste como diferentes áreas, Ujú, ¿cierto? No sé si nos podrías mencionar algunas áreas, ujú. algunas áreas de la terapia ocupacional en las que se van especializando los profesionales. Ajá. Son muchas, 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 Felipe. Ya, Pero las más comunes, y por ejemplo en la universidad se dividen en el área física, y ahí tenemos área físico infantil, adulto, qué sé yo, y físico igual se divide físico traumatológico, neuromotriz, ¿ya? O neurológico. Tenemos salud mental, y ahí tenemos salud mental infanto-juvenil, que de pronto está más ligado por ejemplo, condiciones del espectro autista, trastorno por déficit atencional, etcétera. Pero no solo centrado en la patología, siempre en la ocupación, que claro, sería desempeño escolar, qué sé yo. Tenemos áreas sociocomunitarias, que sería, por ejemplo, trabajar con agrupaciones, con juntas vecinales, o incluso un trabajo que tuve yo, ¿te acuerdas? Que en Mejor Niñez, bueno, sí, alcancé a trabajar en Sename, en esa versión. Entonces igual ahí tiene un enfoque más sociocomunitario, por ejemplo. claro, Está el área de sociolaboral, que está enfocada netamente al desempeño laboral de personas que están siendo incluidas a este contexto sociolaboral o que están retomando su participación. ya, Y también hay el área penal, o sea, es bien amplio. Hay área de sí, po, gestión, claro, entonces educativa también, por ejemplo, en programas PIE de integración escolar, también están los terapeutas ocupacionales para apoyar el desempeño ocupacional en el contexto escolar. Y ya, ahí abordando todas estas mismas dimensiones que te decía yo. sí, El desempeño mismo en la actividad de educación, de estudio, pero también en el ambiente, en educar a los profesores. claro. Ajá. Así que es súper amplio. Sí, pues claro, bueno, y por lo que tú decías y lo que me parece igual bien interesante es el hecho de que no solo como factores internos, Ujú. factores intrapersonales se llaman en psicología, Ajá. sino que también está lo del contexto, po, Ajá. lo que está afuera, digamos, y luego la terapia ocupacional trabaja como desde esos dos enfoques, digamos, o Ujú. esos dos paradigmas distintos. Oye, y bueno, si bien es cierto, aquí nos comentaste varias cosas, eh, te preguntaría también a ver si podemos especificar un poquito más. Aquí obviamente puedes, si quieres comentar más de tu área en específico o de otra área, ahí como tú quieras en realidad, pero a nivel como práctico y más específico, ¿qué es lo que hace un terapeuta ocupacional en una jornada laboral, digamos? ¿Qué es lo que hace a nivel práctico? O en una jornada o en su profesión, digamos, ¿qué es lo que hace? Ya. Bueno, como dijiste bien tú, va a depender de cada área, Claro. pero nosotros, si, a ver, voy a tratar de resumir mi jornada clínica en la universidad, porque yo atiendo Ya, pacientes actualmente. súper bien. Entonces, nosotros atendemos a niños, por ejemplo, prematuros extremos. Entonces, niños prematuros extremos tienen un alto porcentaje de producir retraso en el desarrollo psicomotor o trastornos sensoriales, por ejemplo.
Entonces, el enfoque de intervención ahí está centrado en prevenir esas consecuencias de la prematurez y educar a los papás. Entonces, las sesiones en concreto están enfocadas en generar actividades que entreguen estimulación táctil, de movimiento, de tacto, que desarrollen los reflejos primitivos, que son ciertos movimientos que están como, que permiten al final que un niño tenga un desarrollo acorde a su edad, pero que los papás sean quienes también puedan replicarlo en el hogar. Entonces ese es como un Ah, grupito que ya. nosotros atendemos. Hay otras niñas que tienen retraso en el desarrollo psicomotor por algunas patologías más complejas y, por ejemplo, hay un síndrome de Goldenhar que es parte de las enfermedades raras. Una niña que yo con la que trabajamos y Ya. ahí tenemos que entregar una terapia con la teoría de integración sensorial. Entonces tenemos que dar muchos estímulos de cierto tipo, que en este caso son como estímulos vestibulares. Los estímulos vestibulares la gente lo asocia al vértigo, ¿cierto? Ya Ujú. cuando nosotros percibimos movimiento, nuestro cerebro se va organizando o no se organiza. Entonces, hay ciertos niños que necesitan cierta información para poder estar más preparados para enfrentar el entorno, el ambiente. Entonces ahí tenemos distintas estrategias. Ya. Probablemente ustedes han visto en gimnasios cuando hay como vestibuladores, columpios y ese tipo de cosas, las Mm, piscinas de pelota, los ya. tatamis, salas de estimulación. En ese entorno nosotros trabajamos, pero siempre tratando de conectar con la principal ocupación de un niño, que sería el juego. Ya. Y también trabajamos con algunos adultos, al menos yo, como te decía, en el área de físico y neurorehabilitación, por ejemplo, Parkinson. Entonces ahí es completamente distinto, ya es un adulto llegando a la adultez mayor, que tiene un diagnóstico neurodegenerativo, en donde su principal deseo es mantener su componente físico. Eh, Enlentecer el progreso del Parkinson, que como te decía es neurodegenerativo. Claro. Entonces ahí todas las actividades van a ir centradas en potenciar su desempeño, en mantener su independencia. Entonces hacemos estimulación cognitiva, porque el síndrome de Parkinson tiene, la gente lo asocia más a la pérdida del movimiento, ¿cierto? Un temblor Claro. unilateral, después va a los dos lados, pero es cognitivo, es de memoria, es Mm, conductual. Entonces todo eso va a repercutir en sus ocupaciones, claro. su independencia, su vestuario, su higiene, su alimentación, entre otras. Entonces Ya. ahí, bien diverso, pero siempre centrado, como te decía, en sus intereses, en lo que él desea hacer o en lo que ella desea hacer. ¿Ya? Claro. Ponemos la música que le gusta, hacemos estimulación cognitiva. Es bien entretenido, es Ya. bonito el proceso. Ya. Nunca es una receta de... Nunca es igual, no es como que ya Ya. vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer solo repeticiones. Mm, Siempre hay que estar innovando para que también la terapia sea desafiante y motivadora, ya. interesante. Claro. Claro, entiendo. Eso como en resumen Mm, en mi área, pero sí, pues. en las otras áreas, pero el Ya. abanico es Claro, enorme. entiendo. Pero sí, bueno, ahí por lo que tú me decías, igual como un trabajo bien dinámico, igual, Ajá. bien personalizado, igual, pues. Bien Muy personalizado. personalizado, Muy muy personalizado. personalizado. Y siempre tiene que ser innovador, generar curiosidad en los usuarios, si no, si se vuelve monótono, comenzamos a tener fracasos en los procesos porque ya las personas se van desmotivando también. Claro. Claro, entiendo. Bien, pues bueno, ahí nos podemos hacer ya mucha más ideas de qué es lo que hace un terapeuta ocupacional en lo práctico. Recordarle a nuestros auditores que estamos en nuestro programa Salud Consciente, programa que será emitido por Radio Rinconada. Y estamos conversando con Bastián Gutiérrez, terapeuta ocupacional. Vamos a continuar entonces con las siguientes preguntas que tenemos preparadas para ir guiando esta conversación. Y cuéntanos, Bastián, ¿cuáles son las situaciones o problemas más comunes que se presentan en tu ejercicio profesional? O bueno, ¿cuáles son las situaciones que en tu experiencia tal vez tienden a repetirse más? O a eso Ujú. nos referimos como con las más comunes, entre comillas. No sé si me podría decir alguna situación, síntoma, problema, condición, enfermedad, que tal vez es la más recurrente o las más Ajá. recurrentes. Sí, para mí los principales desafíos, ¿Mm? más que en las personas, están en los entornos. Ya, Em, y también los que vivimos los terapeutas también están centrados en el entorno. Por ejemplo, el que aún la terapia ocupacional no sea tan conocida o comprendida por otras disciplinas, que debiéramos actualmente estar trabajando interdisciplinarmente, es una barrera,
porque al momento de generar estrategias colaborativas con otros profesionales, al profesional no tener conocimiento de lo Sí, que realiza un terapeuta ocupacional, eso va en desmedro de un usuario, porque en definitiva ya en la actualidad los colegas de otras disciplinas debieran también comenzar a interiorizarse más, pero en definitiva es una responsabilidad compartida. Nosotros también de difundir lo que es la terapia ocupacional hasta que claro. finalmente ya no se generen esas dudas. Otro desafío está en las políticas públicas, porque las políticas públicas generan acceso o dificultad de accesibilidad a distintos elementos, desde mismas terapias, ¿cierto? Imagínate ahora mismo lo de la ley TEA, ¿te acuerdas? Sí. Todavía no está en ejecución, entonces ahí las personas del espectro autista no tienen la posibilidad aún de acceder a atenciones gratuitas, tienen que estar pagando altos costos, entonces Sí. eso mismo van de medro de las oportunidades de desarrollo. Mm, Y en general, como decías tú, yo creo que los terapeutas también nos enfrentamos a este desafío de estar permanentemente actualizándonos, estar siendo innovadores mm, y, y, y lo otro que es uno de los desafíos que tenemos en general los terapeutas es que al ser tan personalizado como mencionaste tú, es difícil de sistematizar atenciones. Ahí, con eso me ya. estoy refiriendo al desarrollo científico. Sí, po. No es como, por ejemplo, un método igual para todos. Entonces, cuando tú tienes una terapia que es replicable, entonces tú puedes sistematizar con hartas personas, aplicar el estudio y Sí, decir, po. ¿esto sirve o no sirve? Para recuperar Mm, un desgarro de pierna. Cuando en el caso de los kinesiólogos es más sencillo porque ya tengo un desgarro, voy a hacer este ejercicio y voy a evaluar si el desgarro se recuperó o no se recuperó en cuánto tiempo. Ya, mm, generas un paper, una investigación y valida esa intervención. En cambio, nosotros, al personalizarlo a cada persona, mm, no es un método que sea replicable, entonces ya esa es otra de las debilidades que en definitiva ya. tenemos y un desafío que también es... siempre lo estamos analizando Ya. como en nuestro gremio de terapeutas. Ya. Claro, entiendo. Em, sí, pues bueno, entonces son diversas las situaciones y bueno, y tú mencionabas como uno de los principales obstáculos es más el tema de los contextos o de los Ajá. espacios también. Bueno, todo lo que son las políticas también, políticas Ujú, públicas. Y bueno, tú comentabas también referente a la ley TEA, ¿cierto? ajá. La ley para personas del espectro autista. Ujú, Y en ese sentido, específicamente, por ejemplo, del autismo, como ¿en qué puede ayudar? Obviamente entiendo que es súper personalizado todo, como tú ujú, explicas, pero a nivel general, tal vez hay algunas cosas, algunos puntos ujú, que sí puedan trascender a las personas del espectro autista en cuanto a cómo pueden ayudarse, beneficiarse de un terapeuta ocupacional o de una terapia ajá. ocupacional. Sí, mira, yo creo que hay harto potencial en la terapia ocupacional para personas que están dentro del espectro autista, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo, porque en esa etapa rica en neuroplasticidad, Mm, nosotros podemos generar espacios de juego acorde a las características de los niños y niñas que están dentro mm, del espectro autista. Entonces, un niño dentro del espectro autista tal vez no le van a hacer sentido los juegos que hacen otros niños. mm. Entonces va a ser un juego más reiterativo, más estereotipado, o sea, como que siempre hace el mismo patrón, el mismo patrón. Eso es un ejemplo bien Sí, pues entiendo. reducido Muy de lo específico. que es el espectro autista, pero Sí, para que pues se obvio. entienda Sí. y para que lo puedan entender las personas. Entonces, la idea de nosotros, al saber por qué se está generando ese patrón, es también dar las condiciones ambientales para que explore distintas etapas del juego, distintas interacciones sociales, Mm, que genere interés también social de forma espontánea. Entonces ahí nosotros siento que tenemos harto potencial y las personas eh, dentro del espectro pueden ir desarrollando en esa etapa habilidades que tal vez después no van a tener la misma facilidad de incorporarlas. ¿Me explico? sí, Darle pues sí. sentido a ciertas conductas sociales, entre otras. Ya. Y lo otro, ahí relevante, es que una persona dentro del espectro autista tiene altas probabilidades de tener trastornos sensoriales. Mm, Algunos dicen que son como el 60% de las personas con autismo claro. tienen además trastornos sensoriales. Y la teoría de la integración sensorial también fue precursora a una terapeuta ocupacional. Mm, Entonces, eh,
al tener conocimiento sobre este sistema, se facilita finalmente el aprendizaje y el desarrollo. Ya. Eso como en las etapas más tempranas, pero en la adultez también hay otras formas de abordarlo. Ya, entiendo. Oye, bueno, y tú mencionabas como la importancia de poder acudir a tiempo, por así decirlo, o mientras Ujú, más pequeño sea la persona, ajá, mejor, obviamente, a la hora de poder tener un apoyo terapéutico, en este caso de la terapia ocupacional. sí. Bueno, eso es importante y me detengo un poquito en ese punto, considerando que en el área de la psicología, que es lo que me Ujú, especializo yo, y bueno, el otro día cuando conversamos con Cristian, un kinesiólogo igual, también se tocó este punto de lo importante que es acudir a tiempo o no esperar tanto, no ujú, esperar tanto, no dejar que pase tanto tiempo para poder buscar un apoyo. ujú, Bueno, igual entendemos también que por lo que tú nos decías delante, a veces es súper complicado por temas económicos o diferentes temas también, diferentes problemas, obstáculos que se van presentando, el poder acceder a atención, po. ujú. Como entre paréntesis, igual, volviendo a tocar un poco lo del autismo, llegar a eh, un diagnóstico ya formal de Ujú. autismo es una inversión económica igual bastante Ajá, alta, po. Es sí. súper, súper alta porque son diferentes profesionales los que tienen que atender, hay baterías específicas también que son baterías o test, evaluaciones que son súper costosas también Ajá. y eso es un gran obstáculo igual bueno, al menos en la persona dentro del espectro autista se presenta y bueno, probablemente también en otras, probablemente en otras personas también. Pero bueno, aquí va otra pregunta también que puede ayudar mucho a los auditores. Por lo mismo se plantea que es ante qué señales o qué señales pueden indicar la necesidad de apoyo de una terapia ocupacional. ¿Entre qué señales que pueden ver los auditores en ellos mismos tal vez o que Ujú. pueden ver también en sus hijos, en sus vecinos, etcétera, en personas que son parte de su comunidad? ¿Ante qué señales ya puede uno sospechar o puede uno ya tener ese indicador que nos puede llevar a consultar con un terapeuta ocupacional? Ya, buena pregunta. Y como es tan amplio el rango etario, podríamos tomar algún ejemplo. Claro. Si una persona, por ejemplo, ve que su hijo está teniendo dificultades de aprendizaje, pero no tiene claro cuál puede ser el diagnóstico, ya podría tener el apoyo de un terapeuta ocupacional, porque el desempeño escolar tal vez está teniendo razón en el método de estudio que tiene o en la forma ocupacional, hablamos nosotros, cómo está realizando la actividad en el contexto escolar o incluso perdón, por algunas características sensoriales donde el niño o niña no logra concentrarse en la escuela, por ejemplo. Entonces ya nosotros podríamos potenciar ese desempeño. Y lo otro, un adulto, y hablábamos recién nosotros antes de comenzar a grabar, es la sobrecarga, por ejemplo. Mm, Nosotros hablamos del equilibrio ocupacional. ya. Y hay áreas de la ocupación. Está el ocio, la actividad de la vida diaria básica, instrumentales, que tienen que ver con unas con el autocuidado y otras con el cuidado de tu entorno. Están también el trabajo, el juego, descanso y sueño. Y creo que son todas. Parece que me falta una. Pero en definitiva lo que quiero decir Mm, es que cuando una persona, por ejemplo, se centra más en un área ocupacional, pudiera valorarse como un desequilibrio ocupacional si es que la persona también se siente fatigada, cansada, o que, por ejemplo, está alterando el sueño, está alterando eh, el ciclo circadiano, hablamos nosotros, ¿cierto? Porque ya al sí, bo. final está más agotado, está más irritable, no tiene tiempo para su familia. Entonces, Mm, una persona que está en esa condición por cómo se está ocupando en su vida, cómo está ocupando su tiempo, cómo está desempeñándose, va a empezar a enfermar otras áreas. Va a comenzar a tener estrés, contractura, ¿cierto? Colon irritable, mm, entre otras cosas. Y finalmente eso es como un ciclo, ¿cierto? Nosotros lo mm, vemos en la sociedad hoy en día, que andamos todos corriendo, todos apurados, todos claro. acelerados. Y ahí nosotros los terapeutas ocupacionales, bueno, no, hay una cientista ocupacional que utilizó el término de alienación. Ya. Alienación es como que tú ya no le das sentido a lo que es tu vida. A ver, ponte tú el Agassi, Mm, se alienó. Él es un famoso
que por cumplir las expectativas de su papá, ¿cierto? En relación a un deporte, se sobreexigió tanto y a él ya no le gustaba el tenis, estaba con una depresión profunda. Mm, Entonces, eso también le pasa a las personas sí, en todos los contextos, sobre todo en los contextos más vulnerables que tienen que trabajar más de la mm, jornada laboral por sueldo súper bajo. sí, Entonces, finalmente comienzan a enfermarse. Así que en todos esos ejemplos uno mm, puede hacer asesoría ocupacional y no es necesario que sea por una derivación profesional. Es lo ideal, que hayan derivaciones de por medio de un ya, eso es lo médico, ideal. pero igual puede haber una consulta espontánea en donde una persona le consulta a un terapeuta ocupacional, si lo puede evaluar, si le puede dar ciertas recomendaciones, hacer ciertas sesiones orientadas a un objetivo específico que puede ser, por ejemplo, el desempeño laboral o el equilibrio en su rutina, por ejemplo. Claro, Sí. claro, entiendo. Sí, pues bueno, bien, bien amplio entonces, como tú mencionas, en cuanto a las edades, en cuanto a las edades de las personas que pueden necesitar un apoyo de un Ujú, terapeuta ocupacional. Bueno, tal vez lo más popular, una de las cosas más populares o más sabidas, entre comillas, es este último punto que tú decías de la organización, pues la organización, la ajá, planificación de los tiempos, al menos en lo que es el área de la psicología igual, muchas veces para tener apoyo en esos aspectos es que se va derivando a un terapeuta ocupacional. ujú. Y bueno, la derivación y el trabajo En multidisciplinario, conjunto, el trabajo sí. conjunto, igual sí, es súper, súper relevante. Bueno, por lo mismo, igual en este programa tratamos de tocar este tema. Bueno, yo también, por mi parte, para aprender más de la terapia ocupacional, porque es verdad lo que tú igual decías delante, porque sí hay un desconocimiento, Ujú, y obviamente es importante ir conociendo más sobre este tema, ir aprendiendo más de esto. Y bueno, vemos que es bien variado entonces, las señales, son diferentes las señales que se pueden ir detectando a la hora de detectar una necesidad para acudir a un terapeuta ocupacional. ajá, Y bueno, tú nos mencionaste igual hace unos minutos, mencionaste este concepto de la salud mental y este concepto igual como esta ujú. visión más holística que ha ido tomando la terapia ocupacional igual. Y en ese sentido, te preguntaría, ¿qué relación ves tú o qué relación existe entre la terapia ocupacional y la salud mental? Se relacionan directamente, porque en definitiva, eh, nosotros, a ver, es que igual es amplia la salud mental, Claro, pero sí. si una persona está con una patología de salud mental, no va a poder participar en su vida diaria de forma asertiva, porque Mm, puede tener, por ejemplo, ideas delirantes, entonces no va a lograr mm, enfocarse. Pero también la ocupación tiene la capacidad de disminuir los efectos negativos de alguna patología de salud mental. Por ejemplo, la ansiedad. mm, Hay hartas personas que están viviendo ansiedad, ¿cierto? sí. O trastornos obsesivos compulsivos que también aumenta en relación al estrés. Entonces, cuando una persona participa en actividades significativas que son placenteras, esas son ocupaciones. Mm, Entonces, por ejemplo, yo te mencioné que a mí me gusta el fútbol. Yo soy un apasionado. Nosotros, de hecho, nos mm, conocimos jugando fútbol cuando sí. niños. Entonces, a mí en mi mundo de estrés, de trabajo, de responsabilidades, siempre está mi ocupación del fútbol. Yo Mm, voy, juego con mis amigos, con conocidos, nos reímos, me olvido del mundo. mm, Y esa es la capacidad que tiene una ocupación en una persona. Cuando tú te pones a participar en una actividad que es significativa, que tiene sentido, puedes suspender la realidad un tiempito. Tu cerebro va a generar neurotransmisores como la dopamina, por ejemplo. Va a sentir disfrute. Tu cuerpo después de la noche va a tener la capacidad de recuperarse mejor. mm, Entonces, si nos damos cuenta, la terapia ocupacional y la salud mental pueden ir totalmente de la mano. Pero al mm, final no es algo que las personas dependan de un terapeuta. Pueden hacerlo simplemente identificando qué es lo más importante en su vida o cuáles son las cosas que le generan más disfrute mm. en su vida. Ojalá que sean saludables, sí, porque Claro, existen las ocupaciones saludables y también como de riesgo. claro. Porque, ojo, que, por ejemplo, el consumo también puede generarte disfrute y es una Sí, po. ocupación, pero es una Mm, ocupación que te lleva, que te puede llevar a riesgos para tu salud.
a largo Claro. plazo. Entonces, como que ahí hay que poner también en la balanza siempre. Sí, Pero una po. persona, la idea es que sepa que sí puede tener la capacidad de participar en ocupaciones significativas y con eso promover su salud mental, por ejemplo. Ya, entiendo. O sea, van como absolutamente ligados estos dos conceptos, salud mental y terapia ocupacional. O ocupación Claro. solamente Y también. la Pues, si ocupación piénsalo también, sí, así, po. como que cualquier Mm, persona se puede ocupar y con eso claro. promover, proteger su salud mental. No es necesario a veces que Mm, dependa de un terapeuta. Ahora, cuando ya tiene sí, po. desafíos más complejos, la idea es que pueda participar con un terapeuta o un equipo Claro, multidisciplinario. claro, sí, un poco similar igual a lo que es la atención psicológica, po, porque Ajá. igual ahí hay un gran mito y sobre todo que últimamente se ha popularizado bastante de que todos tienen que ir a terapia, po, así como todos Ujú. necesitan terapia psicológica. Y de hecho, un fenómeno igual curioso es que ahora es como parte como del currículum el estar terapiado, por así Sí, decirlo. sí, ya me Es estoy como, terapiando, claro, sí. me estoy terapiando, o no sé, incluso, Ya cumplí sí, po. dicen, ya cumplí con hacer terapia. Sí, sí. Claro, sí, y es curioso porque incluso a veces los perfiles de Instagram o de redes ¿Sí? sociales ¿Lo colocan? se pone así como terapiado, así. Qué chistoso. Entonces, sí, es chistoso y No me da es un cuenta. fenómeno igual curioso. Pero bueno, tocaba ese punto en realidad porque, claro, en lo que es la terapia psicológica, no todos necesitan terapia, po. Ajá. No todos lo necesitan. La terapia ocupacional, en este caso, tampoco, pero sí Tampoco. cuando ya se presentan obstáculos ya más complejos, dificultades que interfieren mucho en la calidad de vida o en el día a día de la persona, y sí es muy necesario. Ajá. Oye, bueno, y la última pregunta que tenemos acá para ti sería, ¿qué sugerencias le podrías entregar a los auditores? Ujú. ¿O qué mensaje puede ser sugerencias o un mensaje, lo que tú quieras entregarle o comunicarle a las personas que nos están escuchando? Bueno, en verdad, yo les diría a las personas que traten de ser felices, en verdad, con los recursos que tienen, con las oportunidades que tenemos. A veces estamos siempre centrados en lo que carecemos y es real, hay que darnos cuenta de las cosas que también son injustas, que podemos modificar, pero un valor de la terapia ocupacional es valorar las fortalezas. Mm, Y al final cada persona tiene fortaleza, tiene recursos que puede potenciar, eh, tiene dignidad, dignidad humana, que es algo que nadie te puede quitar, a pesar de que hay mucha injusticia, nosotros tenemos valor, entonces las personas deben ser conscientes de eso. Hoy en día el gobierno de Chile ha ratificado varias convenciones internacionales de derechos, entonces nosotros eh, debemos exigir esos derechos también. Entonces, eh, mi mensaje va alineado hacia allá, a que siempre valoren su existencia, dignifiquen su vida y también puedan realizar esas actividades que disfrutan, que los devuelven a su esencia, en definitiva, mm. para poder promover su salud y su calidad de vida. Ya entiendo. Sí, pues bueno, importante mensaje, pues, y que bueno, igual que lo mencionas, esto de la fortaleza, las cualidades y el valor de una persona, pues. Hoy en día, un poquito relacionado igual a lo que hablábamos de antes, lo que tú decías, este concepto de la alineación también, de la alineación. Y bueno, estas vidas tan ocupadas que tenemos hoy, antes de grabar esto estábamos hablando un poquito de eso, pero, pero claro, muchas veces hoy en día el valor que nos damos a nosotros como personas o que les damos a los demás es en base a la capacidad de producir o Ajá. a la capacidad de rendir. Y no, pues, ahí muy alineado con lo que tú también mencionabas, pues, Ujú, la persona tiene valor por ser persona, ¿no? por ser humano. ujú. Eso ya es algo que tiene que dignificarse y que tiene que valorarse. Así que, bien, pues muy lindo mensaje igual para cerrar esta entrevista. Y bueno, nada más que agradecerte por la disposición, por responder todas las preguntas. A ti por la invitación. Y bueno, estaríamos cerrando ya este programa. Hablamos de terapia ocupacional y su importancia en la salud. Hablamos con Bastián Gutiérrez, terapeuta ocupacional. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @cambioconsciente.cl, @r.rinconada, y estamos viéndonos en un nuevo programa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que lo escuchen. Les ha hablado Luis Felipe Salgado en este programa llamado Salud Consciente. Chao.